Welcome to everyone who has joined us. Bienvenidos a todos y a todas a este seminario en línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de lo que corresponda para ustedes. Y gracias por su interés en esta conversación y sobre el tema de celebrar, revisar y transformar una peregrinación religiosa intergeneracional para las mujeres, la paz y el planeta. Una vez más, les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí hoy. Como sabemos, en el reciente informe del IPCC, los grupos más vulnerables en esta crisis climática que estamos experimentando, se trata más bien de una emergencia climática en este punto, vemos otros desafíos relacionados que se están agravando para mujeres de todas las edades que ya viven en contextos de desigualdad, especialmente las más vulnerables, que son las que pertenecen a comunidades indígenas y áreas rurales, a pesar de que nosotras, las mujeres, contribuimos menos a las emisiones que causan esta emergencia climática. Vemos cómo las mujeres jóvenes, las niñas, están experimentando más ansiedad, desplazamiento, problemas laborales debido a esto en todo el mundo. Y a pesar de que vemos que esto está sucediendo, tenemos que reconocer a las mujeres, a la juventud, a las niñas y saber que tenemos la capacidad de acción para abordar estas cuestiones. Les damos la bienvenida a este espacio para celebrar la capacidad de acción de las mujeres jóvenes y de las niñas en estas cuestiones relacionadas con la justicia climática y en especial la intersección con otras injusticias y desigualdades que vemos en nuestro entorno. En esta celebración vamos a escuchar también los lamentos relacionados con las luchas que están teniendo lugar relacionadas con el clima y el género y esperamos al final poder vernos inspirados, inspiradas a actuar, a tomar medidas, ya sea personalmente en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, que esto nos inspire para asumir nuestro papel para pronunciarnos y abordar proactivamente estas cuestiones. También vamos a escuchar distintas buenas prácticas que ya están teniendo lugar en todo el mundo, buenas prácticas de sostenibilidad, labor por la paz en los distintos contextos del mundo, etcétera. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este seminario y buenos días o buenas tardes a todos y a todas. En este momento voy a dar la bienvenida también a los colegas intergeneracionales que han planificado y organizado este seminario, a nuestra consultora sobre la paz y el desarrollo sostenible, Lani Anaya, también a la consultora Nirmala, a Donna Bollinger, Jasmine Njai, a Tina Peralta y Nicole Ashwood y yo misma, que soy Joy Iva Bohol. Vamos a tener servicio de interpretación en este seminario, así que verán en sus pantallas el icono del globo del mundo en la pantalla inferior derecha. Si hacen clic en este icono podrán elegir el idioma en el que desean escuchar las intervenciones sobre esta peregrinación intergeneracional para las mujeres, la paz y el planeta. Espero que disfruten de escuchar estas intervenciones y que puedan seguir participando continuamente con respecto a estos temas que vamos a abordar. Buenos días desde la ciudad de Nueva York. Gracias, Joy Iva, por esta bienvenida. Les traigo saludos de la Oficina Ecuménica de las Naciones Unidas del Consejo Mundial de Iglesias. Gracias por su participación
donde quiera que estén y sea la hora que sea para ustedes. Les damos las gracias por este momento juntos y juntas. La 66ª sesión o periodo de sesiones es un número significativo. Este año la ONU tendrá 77 años, los cumplirá, y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer lleva estos años trabajando y su labor necesita ser destacada en todos los ámbitos de las Naciones Unidas. Tenemos la prioridad climática, temas que habrán escuchado durante la última semana y media, el tema de lograr el empoderamiento y la igualdad de género. Tenemos también la cuestión de la reducción de riesgos climáticos y muchas otras áreas que también se unen a las de la labor del CMI, del Consejo Mundial de Iglesias. Yo iba ya articulado algunas de ellas. Tenemos el de la juventud, las mujeres, el clima, los pueblos indígenas, el empoderamiento económico. Y este año, tal vez mucho más que otros años, vemos la intersección de todas estas áreas de nuestro trabajo que se centran y se concentran en la labor de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Hemos trabajado durante años en estos temas con la Conferencia de las Partes, con los pueblos indígenas y hemos enfocado nuestra labor continuamente de la misma manera que la priorizan la Organización de las Naciones Unidas, es decir, que no se diga nada sobre nosotros si nosotros priorizamos traer todas las voces a la conversación en todos los ámbitos. Tenemos el ejemplo de esta mañana con nuestras hermanas Ogoni de la región de Nigeria, desde la que nos hablaban de los impactos en sus comunidades y poblaciones. Agradecemos estas intervenciones y que hayan podido unirse a nosotros hoy y esperamos con ilusión esta conversación. Probablemente hayan escuchado la frase de que si queremos que algo se haga, tenemos que pedírselo a la persona que más ocupada esté. Creo que el grupo que está trabajando en esto en las Naciones Unidas sigue este precepto porque de manera unánime nos han nombrado a Lani Anaya para ocuparse del grupo principal y nos alegramos de tenerla aquí, de tener su participación y sus orientaciones y del papel que está desempeñando en el grupo de trabajo de las ONG y el grupo dentro de las Naciones Unidas. Nos alegramos de tenerla aquí, Lani. Esperamos seguir escuchando sobre su trabajo en todos estos procesos, pero por el momento queremos seguir reclamándola a usted como nuestra, en nuestro espacio mientras podamos. Le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Donna. Me alegra mucho que nos hayamos podido reunir como grupo intergeneracional de las mujeres de diferentes tradiciones cristianas. Y para todos nosotros es un tesoro y una maravilla poder hacer esto. Así que saludos a todos y a todas. Voy a decir en español. Por medio del menú al inferior de su pantalla para poder tener acceso a la misma. And without further delay, well, I also want to follow the same line that Joy and Donna are introducing us. Para seguir esta línea en la que nos estaba presentando Donna, no hablamos del cambio climático como algo que sucede en el futuro, sino como algo que está teniendo lugar ahora y que está cambiando continuamente el paisaje de la paz y la seguridad. Algunos de los elementos que esto conlleva es que hay más riesgos de violencia y conflictos, riesgos para la seguridad humana y más dificultades para la construcción de la paz y la reconstrucción en contextos de conflicto. Hay narrativas orientadas hacia las políticas para abordar el cambio climático como algo externo, como un factor externo en relación con la paz y la seguridad, pero nosotros lo vemos de una forma más holística y así podemos tomar conciencia de que
Las dimensiones son muy complejas. El cambio climático afecta a la seguridad, pero también hay otros factores económicos y sociales que afectan a la adaptación de las personas a estos efectos del cambio climático. Como hemos podido observar, también hay un impacto desigual del cambio climático en las personas, en las mujeres, los jóvenes, las niñas y mujeres jóvenes, en términos de accesibilidad, medios de vida, responsabilidades domésticas y roles sociales. Si pensamos en las mujeres de todas las edades que viven en contextos de vulnerabilidad, podemos ver estas desigualdades que se agravan y se profundizan mucho más en comunidades rurales, indígenas, etcétera. A pesar de que las mujeres, especialmente en estos contextos, son las que menos afectan al cambio climático y tienen menos huella de carbono. Hay muchos medios de investigar y gestionar la participación, el tema del estrés medioambiental, el desplazamiento y otros problemas de movilidad. Y en medio de todos estos desafíos es relevante analizar cómo implementamos y programamos la cuestión de la seguridad y la cuestión de género en el contexto del cambio climático y cómo participan las mujeres para promover estos esfuerzos. Vemos el énfasis en cómo afecta el cambio climático a las mujeres, pero también hay una buena oportunidad, una oportunidad única para ver cómo estamos trabajando en primera línea en los distintos contextos y cómo podemos promover una participación significativa de los grupos, los diferentes grupos de mujeres y en los distintos ámbitos en los que se aborda el cambio climático. Tenemos la cuestión de los impactos de la capacidad para adaptarse de las mujeres y de la comunidad más amplia, así que vemos que la participación de las mujeres hasta ahora ha sido baja en estas esferas, pero hay muchas oportunidades para aumentar la participación de las mujeres y al hacerlo o para hacerlo es necesario poner de relieve que todos estos nexos ya han sido identificados en una hoja de ruta que es la de la Agenda 2030, especialmente lo de S5 sobre la desigualdad de género, el objetivo sobre el agua y el saneamiento, la acción climática o la de la paz, la justicia y la solidez de las instituciones. Esta agenda nos habla de no dejar a nadie atrás y habla de todos los ámbitos nacionales, locales, internacionales, pero también de los distintos enfoques geográficos y especialmente el ámbito local. Cuando hablamos del ámbito local, me gustaría hablar de las organizaciones religiosas y del movimiento ecuménico, porque cuando hablamos de las organizaciones religiosas, reconocemos que proporcionan una dimensión espiritual y holística al desarrollo sostenible. Se ha realizado investigación sobre esto y vemos que forma parte del movimiento ecuménico. Las organizaciones religiosas están en primera línea en estas comunidades para tener una presencia significativa local en las áreas urbanas, rurales, para ayudar a las personas a comprender las dinámicas sociales y proporcionar respuestas rápidas y eficaces a estos problemas. Algunos ejemplos han sido el de la recopilación de información de las comunidades, experiencias, conocimientos y vamos a ver muchos otros ejemplos de esto con las conversaciones e intervenciones que vamos a tener hoy. Con estas reflexiones queremos afirmar que las mujeres jóvenes y las niñas son agentes de cambio. No solamente somos poblaciones vulnerables, sino que tenemos esta capacidad de transformación. Vamos a abordar este seminario de manera intergeneracional porque pensamos que estas prácticas nos permiten aprender unos de otros, seguir imaginando juntos otra manera de hacer las cosas, fomentar el crecimiento de la comunidad y la tolerancia. Las mujeres de todas las edades tienen que ser consideradas para una participación significativa a la hora de definir y abordar los riesgos relacionados con el cambio climático. Y esto nos llevará a una sociedad más pacífica y sostenible. Como parte de esta presentación, me gustaría también presentarles a Nirmala, que es una mujer joven
con mucha pasión por su trabajo, ha llevado a cabo un trabajo especialmente con las comunidades de base y ha trabajado como consultora de coordinación en la Asociación Cristiana Mundial de Mujeres Jóvenes, un grupo que se centra en la juventud cristiana como parte de la transformación de las naciones y del mundo. Ha trabajado con los derechos sexuales y reproductivos y con la transformación basada en las comunidades religiosas y facilitando sesiones para las iglesias, realizando seminarios y talleres para ver cuáles son las cuestiones más importantes para las mujeres y qué impacto tienen en sus vidas. Como he mencionado, está recogiendo las voces de las mujeres jóvenes para llevarlas al ámbito mundial y sobre esto nos va a hablar hoy. Le damos la bienvenida y la palabra para que pueda hacer su presentación. Hola, namaste, buenos días a todos. Gracias por sumarse a nosotros y nosotras desde todas partes del mundo. En primer lugar, quisiera felicitar al CMI por organizar este evento como parte de estos eventos de paneles que brindan espacio a mujeres y niñas de diferentes partes del mundo para hablar sobre el clima, la justicia, la paz y la seguridad. Me congratula y me honra estar aquí como moderadora para el panel para celebrar, revisitar y transformar una peregrinación intergeneracional y religiosa. Tenemos un panel ilustres y voy a presentarlas en un momento, pero antes de eso quisiera informarles de que existe la función del chat y que pueden escribir sus preguntas que podemos abordar más adelante. El objetivo de este panel es escuchar a las voces de las mujeres y las niñas en todas partes del mundo y hacer un panel con responsabilidad para tener un futuro pacífico y próspero para el planeta, para las mujeres y para todo el mundo. Vamos a presentar ahora a nuestras oradoras. Tenemos a Ana Sinitilia, que es una mujer joven, Cacelona Juba, y Joy Kennedy de Norteamérica, y Catligo es de Sudáfrica. Ahora tenemos a Carnelo Noluba, que es una practicante del sector educativo y tiene un grado en diplomacia en finanzas y está estudiando un máster en comercio y finanzas en la Universidad de Ciudad del Cabo. Además, Catlego es animadora y moderadora de Youth for Life Giving Food, Agricultural Fisheries Program, que es parte de la campaña del FMI de Alimentos para la Vida. Catlego también es investigadora y ha desarrollado y contribuido a investigaciones desarrolladas por industrias y recomendaciones para las oportunidades de inversión de África, considerando las prioridades de desarrollo del continente en materia de seguridad alimentaria. Y finalmente tenemos a Joy Kennedy, que es una activista climática, moderadora del grupo de trabajo del CMI sobre cambio climático, presidenta del panel de acción climática de la Red de Acción Climática de Canadá y además es una abuela. En fin, tenemos un panel ilustre, así que bueno, espero que todas y todos tengan muchas ganas de escucharlas. Mi pregunta sería, ¿cómo el clima, la paz y la seguridad y sus vínculos se traducen en su trabajo? Voy a empezar con la señorita Agnes Anitelea de Young Women from Pacific. Y bueno, ha estado allí haciendo labores de emergencia y también tenemos la experiencia de Agnes y su experiencia en el sector de la salud. Por favor, señora Moore. Hola, buenos días y saludos desde Samoa. Bueno, en nombre de Agnes, que no puede estar aquí, voy a hablar sobre la investigación que ha ido desarrollando sobre este tema.
como Agnes, su pasión era los efectos del cambio climático en nuestro país. El cambio climático se ha convertido en uno de los problemas más rápidos, acuciantes, que no solo se trata de una cuestión medioambiental. Disculpen, tenemos problemas de conexión con Ramona Tugaga. Okay. Since Ramona is having Bueno, ya que Ramona está teniendo problemas, quizá podemos seguir con la siguiente oradora por el momento, que sería la señora Katlego Noluba, como profesora sobre finanzas y sobre desarrollo, cómo ven los vínculos de la paz y la seguridad en su trabajo. Muchas gracias, Nirmala. Bueno, como ya hemos escuchado y como ya sabemos que el cambio climático y la igualdad de género y la seguridad alimentaria son cuestiones que están interrelacionadas, y quisiera subrayar la independencia de las mujeres a nivel económico y cómo esto se vincula con la seguridad alimentaria. Sabemos y hemos aceptado y conocido desde nuestra experiencia personal y también otras cuando estudiamos y trabajamos, que la igualdad de género tiene efectos positivos en la nutrición y en la seguridad alimentaria, en particular cuando se relaciona con la infancia. Y la otra cara de esa moneda es la inseguridad alimentaria, que se asocia con las desigualdades crecientes de género que hacen que las mujeres tengan problemas a la hora de acceder a un salario decente, a la agricultura y a otros recursos, así como servicios financieros como créditos u otros productos financieros. Y esto es importante para la agencia de una persona o para que la persona pueda ejercer su propia agencia en un mundo que está muy mercantilizado, como ya sabemos. Entonces, podemos mostrar muchos ejemplos, pero creo que todos nos llevarían a darnos cuenta de que para lograr la seguridad alimentaria y un sistema alimentario sostenible, así como la igualdad de género, tenemos que centrarnos en la independencia económica de las mujeres. Y esto se vincula altamente con el acceso a los recursos y a las herramientas que puedan utilizar, así como oportunidades para aprender destrezas y poder comerciar con ellas en el mercado laboral, en el emprendimiento, y también utilizar los recursos que obtienen de estas actividades para poder permitirse alimentos y otras necesidades para ellas y sus hijos. Esto es importante porque, como sabemos y como hemos experimentado, creo que muchas de nosotras hemos sido criadas por mujeres, por madres, y las madres han tenido una influencia impresionante en nuestras vidas. Entonces, las mujeres tienen una responsabilidad mayor a la hora de brindar alimentos al hogar, y que el papel de ser la principal cuidadora exige que lo hagan. Y más allá de los hogares, también se nos exige velar porque los hijos estén educados, que nuestras comunidades estén desarrolladas y que todas las necesidades de nuestra comunidad estén cubiertas. Y esto significa que existe una expectativa desproporcionada sobre las mujeres para que éstas brinden no solo los alimentos, sino también el entorno necesario para que los niños y niñas puedan crecer y convertirse en adultos independientes. Todo esto principalmente por el mundo en el que vivimos, en donde necesitamos recursos económicos para lograr todo ello. Por eso, la independencia de la mujer a nivel económico es una cuestión de agencia, es algo que es necesario, y la mujer debe poder ejercer esa agencia, y es necesario para que puedan acceder a las oportunidades y a los recursos, ya sea los mercados económicos como herramientas para crear sus propios negocios, también productos agrarios para poder desempeñar la agricultura, y también diferentes recursos para poder obtener recursos para sus familias. Sin estas oportunidades de generación de ingresos, todo esto es imposible o muy complicado para las mujeres, como yo misma he vivido en mi comunidad y como he visto en toda mi comunidad.
Entonces, la agencia de las mujeres y el control que puedan ejercer, además de poder tomar decisiones en sus hogares, es algo determinante para cómo prospera todo el hogar. Como he dicho, si una persona como mujer tiene capacidad de generar ingresos, puede decidir dónde se gasta ese dinero y qué se puede permitir, si se pueden permitir cultivos para plantar o semillas para plantar también, sus cultivos, o prefieren comprar los alimentos. Entonces, esto también se extiende a otras cuestiones más allá de la vida, no solo a asegurar los alimentos. Existe un estudio interesante, quizás no es popular, pero es cierto, que existe una expectativa desproporcionada depositada en las mujeres para centrarse en las familias, en la salud familiar, la nutrición familiar, en comparación con los hombres, que, bueno, sí que experimentan sus propias presiones, pero que no se involucran mucho en este tema del que les hablo. Entonces, esto, una vez más, nos compele a encontrar vías y caminos para invertir en las mujeres e invertir en su educación, en sus empresas, en sus redes y en los mercados en donde quieran participar y así poder colmar esa brecha de desigualdad. Y en cuanto a las políticas, existen políticas que están disponibles que las personas pueden utilizar. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos la acción afirmativa, que es como se llama, que bueno, es debatible si esto tiene éxito o no, pero es una herramienta que puede utilizarse, por ejemplo, si hay dos candidatos igualmente cualificados, si tienen las mismas competencias y cualificaciones para esa función, la mujer debería ser preferida para ese puesto para poder abordar esas injusticias de la desigualdad de género. Entonces, bueno, más allá del nivel micro y de las intervenciones que existen y de las que podemos aprender, como por ejemplo las que realizan los gobiernos, también existen cuestiones que podemos hacer en nuestras comunidades más pequeñas y esto es involucrar a las mujeres en la toma de decisiones local y eso va a tener un efecto dominó en el resto de la sociedad y en los grupos de la sociedad en donde las voces de las mujeres son respetadas, escuchadas y donde aprendemos de las mujeres y escuchamos de las mujeres mismas cómo tendría que gestionarse el mundo y les damos la plataforma y la oportunidad de poder desarrollar su agencia como mujer. Gracias, Namala. Thank you, Katlego, for that Gracias, Katlego. Gracias, Katlego, por este compartir y por haber explicado los diferentes nexos con la independencia de la mujer, entre otros, y sabemos que las desigualdades de género se basan también en el acceso a los recursos necesarios. Así que vemos que la resiliencia y la capacidad de adaptación de las mujeres y de las familias y comunidades se ha podido ver afectada por estos factores que ha mencionado. Así que gracias por su presentación. Tenemos a Ramona de nuevo en nuestra plataforma. Podemos darle la palabra, por favor. Gracias por haberme admitido de nuevo y darme de nuevo la palabra. Voy a continuar desde el punto en el que lo había dejado, que era la primera parte de la presentación de Agnes. En nuestros días, en nuestros países, todo está aumentando. Las lluvias, que desde los años 90 han seguido un patrón de aumento, intensificación. Desde el año 93, el nivel del mar ha aumentado cada año con una tasa mayor que la tasa mundial. Y cuando vemos el tipo de aumento del que hablamos es algo bastante increíble. Vemos el aumento de las inundaciones y lo que ha afectado también a los eventos que han tenido lugar en Samoa, por ejemplo,
Vemos también el problema de las enfermedades, la fiebre tifoidea, la diarrea y otras que ha traído este problema con el agua y las inundaciones, y han aumentado los casos de desnutrición debido a los efectos del cambio climático, como Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo cuando abrió la conferencia de Nairobi sobre el cambio climático en 2006. Vemos aquí una falta de liderazgo preocupante, y esto nos invita a todos, y especialmente a los líderes, a asumir nuestras responsabilidades en cuanto al cambio climático que afecta a nuestro planeta y a la humanidad, que tiene también un efecto multiplicador para millones de personas que viven en contextos de pobreza y desnutrición. Y todo esto ha llevado a la reducción de la cantidad de calidad de los cultivos, lo cual aumenta el hambre, y las personas con desnutrición, como profesional de la salud y de la alimentación, veo que esto ha afectado especialmente a las personas con pocos ingresos y dificultad de acceso al alimento. Y aquí vemos la conexión, el nexo entre la seguridad alimentaria y la crisis climática. Tenemos la cuestión de los fenómenos climáticos extremos, el aumento de las temperaturas y tanto precipitaciones excesivas como el aumento de las sequías en ciertos momentos o áreas. Esto también son elementos que llevarán a las diferentes crisis y hambrunas. El cambio climático afecta a la disponibilidad de los alimentos y a los sistemas alimentarios, y vemos que estos impactos, los niveles altos del dióxido de carbono, también reduce el valor nutritivo de los alimentos y de los productos, y si no mejoramos esta seguridad alimentaria, veremos nuestra salud afectada en este contexto de cambio climático. En Samoa, el aumento que vemos sigue estando presente, el aumento del nivel del mar, los fenómenos extremos de sequía y las crisis entre nuestras generaciones más jóvenes también. Nuestra asociación ha formulado un programa organizado para ayudar a superar estos efectos del cambio climático en nuestras comunidades. Se trata de un programa con un enfoque en la coalición del cambio del centro de poder, y queremos convertir esto en programas de justicia climática en lugar de programas centrados en la crisis climática meramente. Queremos empoderar a las personas a que se pronuncien y permanezcan en solidaridad entre ellas. Estamos coordinando también un programa específico para activistas climáticos y para la protección de nuestros entornos contra el cambio climático. Para concluir, como mujer activista en este ámbito, invito a todos a que asuman sus responsabilidades en cuanto a este tema por el bien y el futuro de las generaciones más jóvenes y por un medio ambiente más limpio y seguro para todos. Y esto lleva consigo el hecho de tener una plataforma para empoderar a las mujeres del mañana. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, hermana Ramona, por hablarnos de esta situación alarmante en Samoa debido al cambio climático. Así que, a pesar de las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres y las cuestiones relacionadas con el cambio climático, de lo que ha explicado es que las mujeres no son solo víctimas de esta situación, sino cómo pueden ser agentes del cambio y promover la adaptación y la mitigación. Vemos esta labor de empoderar a las mujeres jóvenes para ser activistas del cambio climático y abordar estas cuestiones en las áreas locales de su contexto. Muchas gracias por compartir esta información. Le voy a dar ahora la palabra a Joy Kennedy para que también comparta sus experiencias
como activista climática. Le doy ahora la palabra. Gracias. Me siento muy honrada e inspirada de estar aquí, aunque no es un tema inspirador, se trata de un tema muy duro y me alegra que el título de esta sesión incluya la palabra peregrinación, porque se trata de un camino muy largo y para mí ha sido un camino largo y difícil. Reflexionaba esta mañana sobre que hace 27 años en la conferencia de Beijing llevé conmigo a mi hija y las comunidades religiosas tenían una gran delegación en esta conferencia. Hablábamos ya de los mismos temas. Realizamos propuestas, elaboramos políticas que no han visto la luz del día durante muchos años. Así que en esos días decíamos que necesitábamos una espiritualidad a largo plazo. Hoy sabemos que el tiempo que queda es menos y necesitamos una espiritualidad de la urgencia y de la respuesta inmediata a los desafíos y a las crisis inmediatas que tenemos ante nosotros. En la labor que llevo realizando estos años, y voy a decir que estoy alcanzando los 70 años ahora yo misma, pero veo que la labor ha sido consistente en cuanto a la reflexión sobre las causas fundamentales de algunos de los desafíos principales que tenemos. Y me gustaría centrarme un poco ahora en el lado de paz y seguridad, especialmente. Algo que es bastante evidente para nosotros hoy, que estamos siendo testigos de la guerra en Ucrania, es que tenemos el problema de los combustibles fósiles en esta crisis. En Canadá, ahora tenemos pocos grupos de presión y personas que nos dicen que pueden solucionar todo esto, conseguir combustibles fósiles, etcétera. Se trata de una perspectiva bastante ingenua porque no hay manera de hacer esto a corto plazo, pero las voces de aquellos que quieren preservar la hegemonía de los combustibles fósiles ahora se deja oír de manera alta y clara en el contexto de esta crisis de la guerra de Ucrania que vemos en las noticias todos los días. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquellos que hemos seguido este camino de tratar de trabajar por la paz y la seguridad tenemos que analizar las causas relacionadas con los combustibles fósiles que están detrás del cambio climático. El sobreconsumo, consumo excesivo de combustibles fósiles. Hace 2 sesiones de la conferencia de las partes vimos que ni siquiera se quería mencionar este problema de los combustibles fósiles en ninguno de los documentos. Esto es realmente sorprendente. Solo ahora públicamente se responde directamente a esta cuestión. Los subsidios para la industria de combustibles fósiles son ingentes, miles de millones, y se nos sigue diciendo que tenemos que responder al cambio climático. Así que si sumamos 2 y 2, vemos este resultado. Necesitamos la espiritualidad para la crisis acuciante y emergente que tenemos y todo es cuestión de tomar decisiones. Podemos decidir mantener las cosas como están y pensar, bueno, alguien ya lo arreglará, van a encontrar una solución mágica a todo esto. Y algunas de estos escenarios, soluciones mágicas de las que se habla en las Naciones Unidas y en otros foros, son realmente mágicas. Se trata de una utopía de imaginación. Y probablemente no puedan adaptarse y acabarían causando efectos todavía más nocivos. En el reciente informe del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, es la primera vez, y lleva mucho tiempo escribiendo, que tenemos un capítulo entero relacionado con la cuestión de género
en relación con el cambio climático y especialmente en relación con la adaptación. Y es realmente sorprendente que haya hecho falta tanto tiempo para tener este enfoque en las cuestiones de género en un informe del IPCC. Algo de lo que dice este capítulo que creo que es importante es que si no tenemos cuidado, las acciones de adaptación climática arraigadas en las realidades locales no podrán resolverse sin comprender los nexos, como por ejemplo el ODS 5 de la igualdad de género. Es importante adaptar acciones que no exacerben otras desigualdades ya existentes en la sociedad. Y aquí es donde las voces de las mujeres tienen que estar sentadas en torno a la mesa para expresarse sobre qué soluciones pueden ser buenas soluciones o no serlo, qué tipo de respuestas funcionan en el contexto local y permiten a las personas vivir en contextos más pacíficos y con más seguridad. Es decir, que hay que tener cuidado con no realizar una mala adaptación de las soluciones. Y muchas veces nos olvidamos de lo que está sucediendo en los contextos locales. Sabemos que las comunidades en primera línea son muchas veces las comunidades indígenas que muchas veces están pronunciándose contra las industrias extractivas que están afectando a sus comunidades y a las siguientes generaciones. Así que la solidaridad en la comunidad y la labor de promoción y defensa para afectar, influir en las políticas gubernamentales es importante. Podemos elegir quedarnos al margen o unirnos a aquellas personas en las primeras líneas del activismo relacionado con el cambio climático, porque al final se trata de nuestra supervivencia, de la supervivencia de esta especie en el programa a corto plazo. Para ser sincera, los efectos del cambio climático ya los estamos viendo. Vemos cómo de devastadores pueden ser en las primeras líneas y estos efectos están cada vez avanzando más, así que tenemos que tomar nuestras decisiones. Podemos elegir unir nuestras fuerzas entre las generaciones de manera intergeneracional, puesto que es una crisis intergeneracional. Nuestra generación no ha hecho lo suficiente por lograr un cambio, lo podíamos haber hecho, pero es importante que ahora las mujeres jóvenes como las que vemos aquí, que tienen talento, que se preocupan por estas cuestiones y que tienen fuerza y se preocupan y tienen ideas, además de opciones políticas que funcionan, y lo sabemos, tienen que avanzar y nuestra generación lo que tiene que hacer es respaldarlas y dejar de asumir que las cosas van a mejorar por sí solas, porque no lo van a hacer si no actuamos todos juntos. Así que también les planteo esto a las mujeres jóvenes para que hablen con sus abuelas, con sus madres, con sus tías, con las mujeres en sus comunidades, para que se unan todas, para que puedan apoyarse unas a otras y hablar de estas cuestiones. Probablemente muchas de ellas no cuenten con la comprensión, el entendimiento de cómo son las cosas, porque simplemente están tratando de sobrevivir, pero tenemos aquí una oportunidad para trabajar juntas y aunque lamento el hecho de que no hayamos hecho el avance que teníamos que haber hecho desde Beijing hace 27 años o hace 66 años cuando empezó la Comisión de la Mujer o las Naciones Unidas hace 77 años. Desde entonces no se ha hecho el progreso necesario, pero tengo la esperanza y celebro el hecho de que más que nunca personas como ustedes, mujeres jóvenes como ustedes también están participando y nadie puede ignorar más la cuestión de que los combustibles fósiles no tengan un papel aquí o de que haya una solución mágica y se vayan a arreglar las cosas por sí solas.
No es fácil solucionar esto y vamos a tener que desempeñar todas nuestro papel, y estoy tratando de mencionar de manera sincera y honesta cuáles son las razones de esta crisis y las cuestiones de poder subyacentes. La explotación continua y la extracción de combustibles fósiles. Tenemos que detener esto y hacerlo pronto. Con esto quiero decir simplemente que me alegra que el CMI esté realizando esta labor y esté preparado para seguir avanzando en ella. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Joy Kennedy, por este discurso y todos estos pensamientos que ha compartido con nosotras sobre actuar ahora, lo importante que es actuar ahora y no dejar a nadie atrás, y que no tenemos más tiempo, tenemos que actuar ya. Así que muchas gracias por hacer hincapié en eso una vez más, porque como jóvenes debemos de actuar ya. Y tenemos que ver cuáles son los apoyos que necesitamos para aprender las destrezas necesarias como jóvenes mujeres, también poder responder al impacto de la crisis climática. Y como usted dijo, cómo liderar esas acciones climáticas. ¿Somos conscientes acaso de cuáles son esas emergencias? Actuar es muy importante, pero para ello necesitamos información y conocimiento. ¿Estamos preparadas para ello? ¿Estamos teniendo y obteniendo esa información? Muchas gracias por hacer hincapié en todo esto, viniendo de todo el contexto del que viene, y también hablando de que las mujeres tienen que dar un paso al frente, y también hablando de la perspectiva del Consejo Mundial de Iglesia, de cómo abordar estas cuestiones tan emergentes en el mundo juntas. Creo que este debate de hoy puede ayudar a las jóvenes y a todas las generaciones a tener esa información. Y bueno, estar preparadas, no existe magia, lo único que hay que hacer es estar todas unidas y actuar cuanto antes mejor. Así que muchas gracias por esas reflexiones tan poderosas. Y bueno, ya que tenemos a Ramona, me gustaría que hablara como parte de como presidenta de la Asociación Cristiana Mundial de Mujeres Jóvenes. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué han hecho allí desde Samoa que pudiera ser de ayuda para nosotras para entender un poco mejor su contexto? Gracias. Gracias. Gracias, Nimala. Bueno, yo he estado muchos años en la Asociación Cristiana Mundial de Mujeres Jóvenes en mi país, y desde 2013 he sido allí una mujer joven que ha estado liderando las campañas en materia de justicia climática aquí en la isla, pero también en la región, y soy una gran defensora de esta lucha contra el cambio climático. Nuestros programas principales con los que estamos trabajando en la región son los guerreros y guerreras del cambio climático en la región. Hemos establecido esto para tener una voz fuerte, no solo para cada una de las islas, porque claro, somos los más vulnerables en materia de cambio climático, somos los que realmente estamos sufriendo los efectos del cambio climático, somos las personas que se quedan atrás, que somos ignoradas y que no se nos reconoce, y somos las más afectadas por todas las cuestiones que han hecho los grandes contaminantes. Y este es el lamento que alzamos y que intentamos que la gente nos escuche. Y como jóvenes activistas del cambio climático, hicimos una red de guerreros y guerreras climáticos que queríamos montar. Hemos estado en todas las reuniones de la COP. Siempre hay una delegación de los guerreros y guerreras del Pacífico por el cambio climático, para que nuestras voces estén
escuchadas en estos espacios en donde se toman las grandes decisiones en materia climática y donde reside también la gran respuesta para que se nos reconozca. Pero bueno, sobre el terreno también trabajamos muchísimo. Como mujeres jóvenes creemos que somos muy influyentes en nuestras comunidades y estamos muy activas como mujeres jóvenes y lideresas. Se nos reconoce y algunas de ellas, a nosotras también en la cultura, porque el cambio climático es el tema principal que afecta a nuestras vidas. Entonces, siempre hablamos de esto todos los días en la cotidianidad. Siempre hablamos, uy, el cambio climático, qué mal, cómo está todo. Y bueno, lo decimos entre nuestro pueblo, que no es lo mismo que hace 5 años. 5 años pasa muy rápido. Muchas personas tienen que migrar de la zona costera a zonas más altas por la subida del nivel del mar. Y se está viendo que, bueno, que muchas personas están teniendo que migrar. Entonces vemos el cambio muy rápidamente y las personas cuando migran se enfrentan a muchos problemas. Porque claro, hay otros asuntos que tienen que tener en cuenta. Hay muchos casos, muchas enfermedades, todo por culpa del cambio climático. Entonces estamos haciendo mucho trabajo en esto. También estamos en la coalición de cambiar la esfera de poder, que se trata de una organización con líderes, mujeres, que intenta responder a los desastres y las crisis. Entonces, como punto focal de Samoa, donde la Asociación Cristiana Mundial de Mujeres Jóvenes es parte de esta coalición para el cambio de la esfera del poder, estamos realizando programas como Mujeres Jóvenes para ayudar y velar porque las mujeres jóvenes se vean inspiradas por esto y se adentren en la acción climática. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo que me han dado para hablar. Muchas gracias, hermana, por hablar de estas cuestiones. Desde luego es muy bueno saber lo involucradas que están las mujeres y las niñas en las estrategias climáticas y la lucha climática y cómo esto está llevando a cambios en el Pacífico. Entonces, bueno, también nos gusta escuchar lo influyentes que son las mujeres guerreras por el cambio climático en su área. Y bueno, tenemos también más preguntas. Aquí dice, ¿puede compartir ejemplos de puentes que se pueden crear entre las generaciones en sus áreas de acción? ¿Cómo pasa la sabiduría de una generación a otra y cómo pueden las generaciones caminar juntas en este camino? ¿Alguien puede responder a esta pregunta? Bueno, quisiera decir algo. Me alienta mucho el movimiento de jóvenes por el cambio climático en todo el mundo. Y creo que lo que podemos hacer como personas más mayores es bueno que tenemos a personas organizando grupos de abuelas por el cambio climático, por la justicia climática, y podemos establecer eh, diferentes alianzas con los guerreros por el cambio climático y con diferentes coaliciones de jóvenes. Lo interesante sería que las personas de nosotras que hemos estado en plataformas desde hace tiempo, ¿cómo podemos pasar el testigo para velar porque las personas líderes de esos movimientos de jóvenes tengan una plataforma y un micrófono para poder hablar? Y lo veo más y más a medida que vamos avanzando en la incidencia. También captar a miembros de esos movimientos de jóvenes en nuestros consejos de administración. Es algo que estamos haciendo. Hemos intentado integrar a más jóvenes. No se trata de explotar, por favor, la energía y las voces de los jóvenes, sino apoyar esas voces y esa energía y abrirles el espacio.
para que puedan hablar. Esto es lo que veo en mi zona y estoy segura de que esto es lo que aquí mis compañeras también están haciendo. Pero bueno, he de decir que es difícil estar en la mesa y también demandar ese espacio. Entonces, mi generación tiene que dar el testigo a esta generación más joven para que tenga un espacio en la mesa. Creo que eso es lo que me gustaría decir sobre este tema. Muchas gracias, Joy. Y también hay otra pregunta que también pueden responder. En su experiencia, ¿cuáles son las fortalezas y los desafíos en el trabajo intergeneracional, en todo el trabajo que están realizando desde sus propios contextos? Bueno, intentaré responder a esto. Creo que casi todas las preguntas están interrelacionadas, entonces voy a intentar hacer enlaces entre ellas y con mi trabajo también. Soy parte de una organización que da oportunidades a los jóvenes de estar en los consejos de administración y existían antiguamente como una instalación de aprendizaje temprano para el desarrollo infantil y ahora están transicionando hacia otro desarrollo de otro tipo de capacidades también. Y se trata de una instalación que forma a personas y ahora el programa que estoy dirigiendo es sobre destrezas digitales por la brecha digital que existe de donde yo vengo en cuanto a los conocimientos digitales. Y bueno, eso implica que los niños, las niñas y los jóvenes se ven limitados porque no pueden acceder a este tipo de instalaciones para aprender estas destrezas digitales. Tampoco pueden comerciar con este tipo de destrezas por un valor económico porque no las conocen. Entonces, esta organización ahora se está posicionando para intentar colmar esta brecha digital que existe en la zona y brindar oportunidades para las personas para que después puedan irse a otras organizaciones, otras instituciones donde puedan aprender diferentes cuestiones digitales más avanzadas. Esa es una parte de lo que me enorgullece. Y creo que ahí es donde vemos también cómo una generación está dando el testigo a otra generación, porque esta organización fue fundada en los 70, en los años 70, y la mujer que lo fundó está dando el relevo a personas jóvenes y están formando a muchas personas que están convirtiéndose en significativas. Pero básicamente lo que dice nuestra directora es que tenemos que brindar oportunidad para que la gente pueda aprender diferentes destrezas, para que puedan trabajar y entonces ganarse la vida. Y claro, cuando ella lideraba esta organización, eh, lo que hizo es captar a muchas mujeres y darles la formación y después les daba oportunidades de trabajo dentro de la institución y esas mujeres podían entonces ser maestras en otros centros para estos temas. Muchas gracias, Catlego. Como nos estamos quedando sin tiempo, quisiera hacer una pausa y acabar con esta parte del panel. Así que, bueno, muchas gracias por compartir todas esas reflexiones e información y todo lo que han compartido. Así que quisiera darle la palabra a mi colega Yasmin. Yasmin es personal del CMI Yasmin es para el responsable departamento de la de la Asamblea Oficina para la del Participación de la CMI sobre Juventud cuestiones ecuménicas y y nos nos va va a a hablar de hablar cómo de compartir compartir buenas prácticas y prácticas y diferentes modelos modelos. contextuales. Las comunidades religiosas deben explorar cómo nuestros espacios locales religiosos influyen en la transformación de los temas que estamos discutiendo, el género, la seguridad y el cambio climático. Cómo podemos proponer medidas
concretas para acompañar la sostenibilidad y garantizar que esta sostenibilidad exista para las mujeres jóvenes, para el planeta y para todos. Voy a tratar de compartir algunas preguntas que tenemos para las ponentes y para los participantes. Nos gustaría que pudieran participar. Aquí tengo el enlace del Padlet, así que pueden activar sus micrófonos si desean participar en alguna de las cuestiones que no sean las que tenemos aquí, algunas cuestiones adicionales. Aquí tenemos las preguntas, cuáles son los principales desafíos que observan en su contexto en relación con las mujeres, la paz y el planeta. Aquí vemos algunas de las respuestas: políticas públicas deficientes, la participación de la generación más joven en el proceso de la protección del planeta, y otra respuesta: las mujeres no son muchas veces tenidas en cuenta o tomadas en serio. Tenemos la segunda pregunta: ¿cuáles son las principales causas de estos desafíos? Una respuesta que se ha dado ya: los sistemas de economías extractivas. Tenemos la tercera pregunta: ¿cómo logramos la participación y afirmamos el papel de las mujeres en las comunidades religiosas para abordar la paz y el cuidado de la creación? Tenemos otra respuesta: dar prioridad al espacio, al desarrollo de capacidad, a compartir buenas prácticas. Volvemos a la primera pregunta. Habíamos hablado de las políticas deficientes, de la participación de la generación más joven en el proceso de proteger el planeta, que las mujeres no se las toman en serio, las normas patriarcales se han añadido, las mujeres no están muchas veces en posiciones de poder en el gobierno, en la industria, y esto lleva a injusticias sistémicas y lagunas en la distribución de los recursos y los servicios, y que las mujeres no son reconocidas en las esferas de la toma de decisión de alto nivel. Algunas de las causas de estos desafíos: habíamos mencionado ya los sistemas económicos extractivos, los sistemas patriarcales, que nos centramos en los síntomas y no en los problemas, la desigualdad de género, la desigualdad de poder, que no hay suficiente inversión en la educación de las mujeres, el egoísmo, la codicia, la falta de inversión adecuada y la falta de voluntad de incluir a otras personas en el proceso de planificación e identificación de soluciones. La educación de género y las políticas es insuficiente, añade alguien. Tenemos después la tercera pregunta que habíamos mencionado, la de cómo logramos la participación y la afirmación de los papeles de las mujeres en las comunidades religiosas para abordar la paz y el cuidado de la creación. Y tenemos como respuesta: priorizar el espacio, el desarrollo de capacidades, el compartir de buenas prácticas, utilizar la plataforma Viernes para el Futuro, Jueves de Negro, diversas plataformas y partes interesadas para garantizar que las voces de las mujeres y de los jóvenes se incluyan en la toma de decisiones, que las mujeres jóvenes y las niñas estén en los espacios de toma de decisiones, flexibilidad para las nuevas ideas, aumentar la presencia de las mujeres en el desempeño de funciones de liderazgo para que participen de manera más significativa en la vida de la comunidad, la distribución de recursos, abrazar prácticas feministas y crear redes feministas en las comunidades y líneas
tareas destinadas en las iglesias para las mujeres y las niñas. También la promoción de la teología ecofeminista, proporcionar subvenciones a las mujeres jóvenes y las niñas, la participación de las niñas, de las mujeres jóvenes y de las mujeres en el diseño y la implementación. Esto es importante, garantizar que las mujeres en las diferentes comunidades puedan hacer oír sus voces y tenidas en cuenta si en nuestras comunidades religiosas no permitimos que hablen las mujeres, ¿cómo podemos esperar que en otros ámbitos de la sociedad se las escuche y puedan empoderarse? Es decir, empezar en nuestras propias comunidades, proporcionando oportunidades para las mujeres y las mujeres jóvenes. La cuestión de los recursos y el apoyo a las comunidades lideradas por mujeres. La tercera pregunta, ¿cuáles son sus compromisos después de esta sesión? Esto es muy importante. Algunas de las respuestas, seguir dando prioridad a las voces de las mujeres en WCC News, noticias del CMI, una estructura de mentoría intergeneracional, que los hombres participen en los esfuerzos por la igualdad de género, ser más conscientes en el uso de los recursos, vivir de manera sencilla y simplemente para que otros puedan vivir, escuchar a las voces diversas de las mujeres de diferentes ámbitos, lograr la inclusión de estas cuestiones fundamentales en la Asamblea del CMI, espacios seguros para mujeres y niñas, incluir especialmente la participación de las mujeres indígenas jóvenes, tener influencia en otras personas gracias a un estilo de vida simple y consciente, más mujeres y niñas en los programas de empoderamiento y en las estructuras de financiamiento, incluir la cuestión de género en todas las políticas gubernamentales, conectar más con el CMI, adaptar a nuestro contexto local a través de los programas regionales, garantizar que las mujeres y las niñas sean la prioridad en toda la labor que realizo. Estas son las respuestas. Muchas gracias a todas las personas que han participado, que han compartido sus ideas, sus soluciones concretas y lo que piensan que es necesario hacer para lograr un futuro pacífico, sostenible, igualitario para las mujeres, para el planeta y para todos. ¿Hay alguna otra respuesta para concluir este ejercicio? ¿Vemos alguna cuestión que se haya compartido por el chat? Bien. Estoy verificando si hay alguna otra cuestión o comentario en el chat. Parece que no. Entonces ahora voy a darle la palabra a mi colega Atina para que continúe con la conclusión de esta actividad. Muchas gracias. Ha sido una excelente herramienta. Es la primera vez que utilizo Padlet. Y hoy he aprendido algo nuevo y creo que por eso necesitamos más diálogo intergeneracional. Bien, amigos, amigas, soy Atina Peralta, soy responsable de la Justicia Económica y Ecológica del Departamento del CMI de Justicia Económica y Ecológica y voy a hablar de algunos de los próximos pasos que debemos y podemos dar después de esta fructífera conversación que hemos tenido. Hemos escuchado a nuestras hermanas más jóvenes y más mayores sobre lo que significa estar en una peregrinación para la justicia de género y la justicia ecológica. ¿Qué significa una peregrinación por la paz en el mundo, así como para la paz con el mundo? Como nos decía nuestra hermana Joy, hay unas conexiones muy profundas
entre estos aspectos, como nos lo está mostrando también la guerra en Ucrania. Hemos escuchado los diferentes desafíos e injusticias relacionados con el cambio climático y cómo afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las mujeres en países en desarrollo o en comunidades de bajos ingresos o racializadas, y también hemos podido escuchar las historias de resiliencia de las mujeres ante el cambio climático y las respuestas a la crisis que lleva ya tiempo fraguándose. Las mujeres suelen estar en primera línea de las respuestas, liderar el activismo y las diferentes labores de promoción y defensa en las crisis de seguridad. Y hemos realizado esta actividad, este ejercicio empoderador de analizar los desafíos, las causas de estos desafíos que se nos presentan e identificar algunas de las medidas y compromisos que podemos adoptar. No voy a resumir lo que ya se ha dicho en el Padlet, pero voy a hablar desde el punto de vista de las organizaciones religiosas y del CMI, una perspectiva centrada en la preocupación interrelacionada de la justicia económica y ecológica. ¿Cuáles son algunos de los próximos pasos desde la perspectiva del CMI? Somos comunidades religiosas, así que la reflexión teológica es nuestro punto de partida para abordar estas cuestiones, y como se ha mencionado ya también en el Padlet, necesitamos teologías ecofeministas porque enriquecen nuestra comprensión de la economía y de la ecología como una red de relaciones, pero también como feministas, ecoteólogas, también abordar las relaciones de poder en este ámbito. Necesitamos esta ética del cuidado ecofeminista, estos valores para contrarrestar los valores de mercado predominantes, valores de competición, de dominación, de avaricia y de individualismo, que ya están haciendo estragos en nuestro planeta. Y como próximo paso, lo más importante sería dar más espacio e invitar el pensamiento ecofeminista en nuestras iglesias de todas las formas posibles, en nuestros sermones, en nuestras liturgias. Otra medida en la que podríamos pensar relacionada con la educación, y sabemos que la educación transformadora es fundamental para la justicia económica y ecológica, y una vez más necesitamos incorporar perspectivas ecofeministas en nuestra labor, en nuestros currículos, porque también como Consejo Mundial de Iglesias tenemos una escuela ecológica sobre el agua, el alimento y la justicia climática, y hemos visto que tenemos mucho que aprender, especialmente de nuestras hermanas indígenas que están siendo las custodias de los conocimientos tradicionales. Tenemos que aprender cómo podemos vivir de manera menos agresiva en nuestra tierra, en nuestro planeta, y nos han proporcionado ejemplos y metodologías muy concretos que deberían formar parte de nuestros enfoques pedagógicos. No voy a abordar todas las medidas que podríamos adoptar. Simplemente voy a mencionar otro paso importante. Sabemos que estamos hablando de las estructuras, hablamos de sistemas que son causas de la justicia económica y ecológica, así que como CMI
El testimonio público es una parte importante de nuestro trabajo, el poder conformar las diferentes políticas e influir en el ámbito institucional para garantizar que promuevan la justicia de género, económica, climática. Y tenemos el ejemplo de Joy, de los combustibles fósiles y los subsidios que se dan para los combustibles fósiles. Necesitamos una labor de promoción y defensa relacionada con esta cuestión. Por ejemplo, también activismo para que se detengan estos subsidios para los combustibles fósiles y utilizar los recursos públicos para iniciativas de adaptación, por ejemplo, lideradas por las mujeres. Y se han mencionado muchos ámbitos en los que se podría realizar una labor de activismo, como las conferencias sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, pero también otros mecanismos de las Naciones Unidas o de otras organizaciones, por ejemplo, las iniciativas de activismo para las instituciones financieras, para el G20, etcétera. Y sabemos que aunque las mujeres no solo estén afectadas de manera desproporcionada, sino que tampoco sean receptoras directas de las medidas de adaptación, pueden ser agentes en el cambio porque es necesario el acceso al agua, a los alimentos y a otras cosas que son la base de los medios de subsistencia, y aunque ellas estén en primera línea de esto, muchas veces vemos que no están sentadas a la mesa de toma de decisiones, no están en el espacio, así que tenemos que garantizar una mayor representación y participación de las mujeres, especialmente en nuestras delegaciones ecuménicas, especialmente en las conferencias sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Este es un próximo paso que tenemos que tomar. Nuestro activismo debería crear espacios para que las mujeres puedan compartir sus experiencias y también sus soluciones. Estas son solo algunas de las orientaciones en las que podemos pensar con respecto a las medidas que podemos adoptar ahora, recordándonos que solo tenemos un planeta, que las mujeres son asociados clave en la pregnación para la justicia climática y la justicia de género, y que la justicia de género engendra también la justicia climática. Voy a dar la palabra ahora a mi colega Donna Bollinger para que comparta más información sobre los próximos pasos relacionados con la paz y la seguridad. Muchas gracias, Athena. Creo que ha sido una conversación muy holística y exhaustiva, y agradezco las contribuciones de todas. Cuando hablamos de la paz y la seguridad de las mujeres y muchas áreas en nuestro mundo ahora en conflicto, se trata de un desafío porque cada una de las situaciones es diferente. Obviamente, todos y todas somos conscientes de lo que está pasando en Ucrania, pero si pienso, por ejemplo, en los miembros que trabajan en Colombia, por ejemplo, donde las mujeres están en el frente de esta labor de paz, pero en materia de clima y también de los derechos de la tierra y también recibiendo amenazas de muerte. Entonces, bueno, creo que en el Padlet sí que se habló de algunas de estas cuestiones. Tenemos que continuar planteando estas cuestiones, tenemos que seguir siendo conscientes en esto en cada uno de los aspectos de nuestro trabajo y hablar muy abiertamente, se habló con franqueza. He estado en muchas conversaciones de Naciones Unidas en donde los Estados miembros están incluso en desacuerdo sobre el impacto que tiene el cambio climático en la paz y la seguridad, cuando la mayoría sabemos que sí que tienen un impacto. Y bueno, saben que el Consejo Mundial de Iglesia firmó o fue signatario del el Foro de Generación e Igualdad y firmaron el documento de allí, y en base a eso, bueno, seguimos planteando todas estas cuestiones. Entonces, quisiera decir que estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que se han manifestado. Tenemos que seguir hablando de esta cuestión, de seguir mostrando nuestras voces y
Tenemos que también añadir más voces indígenas, que es algo desde luego muy útil que se ha comentado. Y creo que cada vez más, cada mes y cada año que pasa todavía es más relevante. Entonces, tenemos que seguir haciendo esto. Y también temas como los de esta mañana con nuestras amigas en África y amigos en África, pero si observamos cualquier región del mundo, existen problemas de conflicto y violencia que no pueden ser separados del cambio climático y de los desastres medioambientales. Creo que lo más importante es que continuemos con esta conversación y continuamos la conversación con todas las voces de las personas que se ven afectadas por el clima. Así que bueno, me quedo con estas reflexiones y les agradezco a todos sus reflexiones y sus insumos. Muchas gracias, Donna, Afina, especialmente a todas las invitadas, Jasmine, Joy, Iva, también por sus aportes y también Nirmala y al resto les recordamos que agradecemos mucho los comentarios que han escrito en el Padlet y desde luego que esto lo vamos a incorporar en diferentes espacios y de diferentes maneras en el trabajo del CMI en adelante. Ahora que nos preparamos para clausurar esta sesión en oración, quisiera que empezáramos a pensar en Éxodo 2, en la historia de Moisés. No es algo que solamos asociar con la justicia climática, pero cuando la madre de Moisés se quedó embarazada, se dio cuenta de que había algo diferente en él y reconoció que este jovencito iba a ir a diferentes lugares, iba a hacer muchas cosas y cuando no pudo esconderlo más, lo llevó en un cesto y lo puso en el Nilo. Y sugeriría que esta es una propuesta de que el conocimiento indígena y la sabiduría indígena es clave en todo lo que queramos hacer en justicia climática. También quiero constatar que también sugiere que hay momentos en los que tenemos que utilizar las tácticas del enemigo, entre comillas, para sobrellevar los sistemas y superar los sistemas que los enemigos han establecido. Y dicho lo cual, les invito a que vayamos a Dios en oración. Así pues, reconocemos, oh Dios, que existen riesgos y vulnerabilidades, que nos has llamado a mitigar los diferentes agentes y agencias de muerte y de destrucción en esta emergencia climática actual. Oh Señor, la emergencia climática no es algo pendiente, sino algo que está sobre nosotros. Así pues, oramos porque podamos aprender del trabajo del prójimo, de nuestras hermanas del Pacífico que llaman para que haya seguridad alimentaria y que han unido sus voces en torno a guerreros y guerreras del clima, porque saben que las mujeres y los hombres tienen que luchar por la transformación que tenemos que ver. Los océanos están ascendiendo, la lluvia está llegando a algunos lugares demasiado y en otros hay sequías en todas partes del mundo. Oh Señor, misericordio, por favor, escucha nuestra oración. Llaman nuestra acción por la dependencia económica o los lloros de las personas que no pueden encontrar alimentos porque su comida está contaminada, o nuestras hermanas y hermanos que están naciendo y que viven y crecen en la contaminación y que no son capaces de liberarse de la contaminación porque el mundo está haciendo oídos sordos a los costos que suponen limpiar todo esto a costa de nuestra avaricia. Por favor, Dios, escucha nuestra plegaria y nuestra oración. Sabemos que este es un momento de peregrinación y de espiritualidad y que tenemos que escuchar tu llamado. Tenemos que ver las causas raíces y que muchos han sido dejados atrás y ahora decimos, por favor, Dios, ten misericordia. Oh Señor, no debemos detenernos aquí solamente porque reconocemos que aquí estamos reunidos y reunidas, quizá pocos en número, pero solo dos son necesarios para que empiece la transformación. Así que Dios, te damos a ti el compromiso
que ha sido depositado por todos los participantes, en donde buscamos identificar los retos, ver cuáles son las causas raíces de esos retos y poder aumentar el desarrollo, la involucración y la agencia de las mujeres en nuestras comunidades religiosas para abordar la cuestión de la paz y el cuidado de la creación. Y sobre todo, oh Dios, te agradecemos por los compromisos que se han realizado y pedimos que nos lo lleven a la memoria en los momentos menos esperados. Oh Dios, sabemos que esto no ha venido de manera fácil y no será fácil tampoco, que seguramente tenemos que encontrar el momento perfecto, que tenemos que ser mujeres feroces para poder rescatar a nuestros hijos y también juzgar a aquellos que son los responsables y que podamos llevarnos a todos hacia una nueva dimensión. Oh Dios, en tu misericordia, escucha, ayuda, sánanos y llévanos de vuelta a la plenitud. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que también nos lleva y nos insta al cuidado de la creación y al conocimiento indígena. Amén. So friends, we thank you Muy bien, so amigos y amigas, les agradecemos mucho el tiempo que han invertido con nosotras y nosotros hoy. Sabemos que el tiempo es valioso para todos y que podrían haber hecho cualquier otra cosa con su tiempo, así que les agradecemos, les honramos, les damos las gracias y esperamos poder estar en contacto y trabajando juntos y juntas en el futuro para ser parte del cambio que necesitamos ver para nuestro planeta hoy y para siempre. Y como Marcelo, nuestro apoyo técnico nos vuelve a poner en pantalla a los panelistas. Les invito a que pongan sus pantallas con video para que podamos tener una fotografía de aquellos de nosotros que estamos reunidos. Veamos corazones, emoticonos o aplausos para todas aquellas personas que han sido parte de este evento. Muchas gracias a todos y a todas. Di natura y tu